Bueno, muy buenas tardes para todos. Y estamos llegando al final de este maravilloso encuentro, el noveno encuentro iberoamericano de enfermedades raras. Me corresponde a mí cerrar con broche de oro este espacio de aprendizaje, de convergencia, con nuestra última ponente. Ella es Carla Ruiz de Castilla. Carla es directora de Esperantra, máster en Economía y Administración de la Universidad de la Sapiencia de Roma. Experta en advocacy en salud, forma parte de la Coalición Peruana de Enfermedades Poco Frecuentes, COPE-POFRE, y del Comité de Expertos en Enfermedades Poco Frecuentes de APEC, miembro del directorio de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras a nivel, miembro de Rare Disease International, con 10 años de experiencia en mejorar la seguridad y calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias, Alicia, por tu generosa presentación. En efecto, formo parte de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, muy orgullosa de ocupar la secretaría de esta gran organización que nos une hoy en este evento tan importante, el noveno Encuentro Iberoamericano de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes. Por favor, a mi compañera, si me puede apoyar con colocar la presentación. Alessandra, ahí está. Sí, básicamente lo que venía hoy a compartirles es que la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un contexto en el cual aún todavía no en todos los países las enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes están en las agendas nacionales de los países latinoamericanos sobre todo, y se trata un poco, como decía Eliezer hace un momento, de por lo menos unificar algunos términos para poder tener esa primera partida de nacimiento y llamarnos todos igual, tener como criterios que puedan hacer que se nos incluya en las políticas nacionales. Entonces tenemos por un lado las enfermedades o los pacientes que están olvidados de alguna forma porque los gobiernos o los sistemas de salud no están invirtiendo o no están mirándolos como prioridad. Tenemos ahí los mal llamados raros, ¿no? Que básicamente, como Luciana Scatti bien presenta, son las enfermedades poco frecuentes, no personas que tengan alguna consideración en la cual estar relegadas. Las enfermedades huérfanas, aquellas en las que la industria farmacéutica no ha podido invertir, tal vez no ha podido desarrollarse tratamiento, que es lo principal en algunos casos para poder hacer que los pacientes puedan tener calidad de vida, sobrevivir, etcétera. Y se quiere con esto, pues finalmente tener una protección para todos los pacientes, que estén todos inmersos en el sistema de salud, que no solamente se hable de una atención sanitaria, sino más bien de un abordaje multidisciplinario, de un abordaje incluso más allá del ámbito únicamente sanitario. Siguiente, por favor. Para nadie es una cosa que no se sabe que los pacientes con enfermedades raras tienen muchísimas barreras, en primer lugar, para el acceso a un diagnóstico. Ayer estábamos hablando de que probablemente el promedio sean 8 años, 7 años, dependiendo del país, para tener un diagnóstico. Muchas barreras en el tema de contar con profesionales de la salud. En Perú tenemos menos de 30 genetistas a nivel nacional y la mayoría de ellos se encuentran en la capital, entonces hay dificultades, más dificultades, etc. Esto básicamente en el tema del COVID-19 se exacerbó porque los pacientes no COVID dejaron lógicamente de ser atendidos. Si ya no eran prioridad, pues en el momento de la pandemia estuvieron mucho más relegados todavía. Y cara a la llegada de la vacuna, por supuesto, el colectivo de personas con enfermedades raras solicitaba, lógicamente, ser priorizados por tener una serie de comorbilidades, por tener una serie de implicancias en las cuales podían adquirir una infección grave por coronavirus y estar más expuestos que otros grupos, otras enfermedades. A esto también hubieron serias dificultades, creo, en todos los países, y hubo que hacer mucha labor para poner el tema en agenda, para que el gobierno pueda mirar un momento acerca de priorizar al colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Siguiente, por favor.
Es así que nosotros empezamos, apenas aprueban las vacunas, a enviar las solicitudes, a plasmar estas voces de los pacientes que ayudamos, que apoyamos, y solicitar que se les priorice justamente en el tema de vacunación, que haya un vacunatorio específico para ellos, o que de alguna forma se vea cuál va a ser este protocolo de vacunación. Siguiente, por favor. Promovíamos la vacunación familiar, porque en muchos casos el tema de que el padre de familia o la madre de familia pudiera irse a vacunar y no había con quién dejar a los hijos, también impedía dar las facilidades suficientes para que las personas puedan finalmente recibir la vacunación. Siguiente, por favor. Y quiero mencionar, quiero mencionar a la Federación Pediátrica de Enfermedades Crónicas y Genéticas del Perú, de reciente creación y dirigida por mi compañera Miriam Ramírez López, que ha trabajado muchísimo en este tema de la vacunación de pacientes pediátricos con enfermedades raras y otros diagnósticos, a fin de conseguir que el gobierno, que las autoridades desarrollen un protocolo específico y que brinden las facilidades y la priorización del caso. Ella ha trabajado muy fuerte en el colectivo al que pertenecemos para lograr que se pueda dar y viabilizar esta priorización. Siguiente, por favor. Como Esperantra, nosotros tuvimos que intervenir, incluso en algunos casos pagar el transporte de los pacientes porque no se sentían seguros en tomar un transporte público o salir de sus casas para ir a la vacunación, pero sí deseaban vacunarse, sí estaban muy conscientes de que la vacunación era la única salida para poder retomar algunas actividades con mayor seguridad. Entonces hicimos como una pregunta abierta a ver a quiénes se les podía ayudar con esto, y algunas fotografías, y ellos a su vez incentivaban que otros pacientes dejen de tener miedo a vacunarse y más bien promover la vacunación de todo el colectivo. Siguiente, por favor. Y comentarles que ahí tenemos otros pacientes que ayudamos y que realmente pues, se sintieron muy, muy felices de poder llegar a ser inmunizados. Y creo que esto ha pasado un poco en todos los países. Ha sido muy, muy difícil retomar, volver a salir, volver a querer retomar nuestras actividades. El temor ha sido muy grande, sobre todo de personas que tenemos alguna comorbilidad en la cual existe ese riesgo, ¿no? de tener un mayor profundo riesgo a tener una infección grave o tener alguna posibilidad de contraer el coronavirus y que finalmente pues uno acabe en la UCI, ¿no? Y siempre hemos sabido que en los hospitales no había camas, hemos estado constantemente en ese tipo de problemática. Finalmente, saludar la adherencia de los países latinoamericanos a la resolución de las Naciones Unidas. Ya somos 9 países y para estar ahí en esta lista realmente las sociedades civiles, las organizaciones de pacientes han luchado mucho, han contactado a sus representantes nacionales en las Naciones Unidas, han contactado a sus ministros de salud, a sus ministros de Relaciones Exteriores para poder impulsar y pedir que se adhiera a esta resolución. ¿Y de qué se trata? Se trata de tener un lineamiento supranacional que reconozca las necesidades sociosanitarias de las personas viviendo con enfermedades raras o huérfanas o poco frecuentes y que podamos automáticamente estar ya en la agenda nacional y que cuando se dé la vacunación, se dé cualquier soporte, cualquier necesidad sanitaria, sean priorizados, tal como lo indica la resolución que menciono. Siguiente, por favor. Finalmente, de lo que se trata es, como siempre lo hemos dicho, no simplemente de aspirar a la igualdad, no simplemente aspirar a que se le dé el mismo servicio a todos, sino de la equidad, de si alguien necesita algo más de su sistema de salud o de su sociedad, de su gobierno, pueda tener más el que más necesidad tiene. Y evitar un poco el tema de el seguir hablando de temas de exclusión, de segregación, y no solamente quedarnos en la integración, que sería el reconocimiento de una diferencia, sino más bien hablar de la inclusión, que es más acoger, eliminar barreras, participar, progresar, fijar capacidades de todos, enriqueciendo, como decía ahí quien me antecedió en la ponencia anterior de IACER,
enriquecer este mundo, ¿no? Mostrar esas diferencias, esas nuevas necesidades y participar en la sociedad en un ámbito que no solo sea el sanitario. Siguiente, por favor. Ahí les dejo el contacto y firmemente convencida de que en todos los aspectos, cuando se ha necesitado vacunar, obviamente estar en agenda, estar habiendo sensibilizado a nuestros gobiernos, a nuestros sistemas sanitarios, va a lograr que el acceso sea mejor, va a lograr que nosotros también como voceros de los pacientes con enfermedades raras o familiares de pacientes con enfermedades raras, podamos lograr ese espacio necesario, esa priorización necesaria para poder acceder a más y acceder mejor y poder generar realmente esa inclusión que necesitamos. Muchas gracias, Alicia. Con mucho gusto. Carla, gracias a ti por hacer parte de esta mesa. Bueno, hemos estado revisando el chat. Este es el momento en que vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios. No sabemos si hay alguien que tenga de pronto una pregunta para Carla. Hasta ahora no han llegado preguntas. Es el momento de alzar la mano y preguntar. De una manera de comentario contigo, Alicia, en Colombia, ustedes han tenido estas dificultades, me imagino, en la priorización. Nosotros de verdad visualizamos que primero se dio acceso a la priorización de enfermedades como el cáncer y hubo que hacer mucho trabajo, hubo que hacer mucho ruido para poder lograr tener en agenda y tener la posibilidad, ¿no?, de que el Ministerio desarrolle un protocolo especial. Pero la pandemia también nos hizo lograr que haya como un listado de pacientes con enfermedades raras para poder programar estas citas y vacunarles. Entonces, han habido aspectos muy malos, pero se ha logrado, por ejemplo, tener ya alguna lista, alguna posibilidad de ubicar dónde estaban los pacientes con el tema de la vacunación, ¿no? Y en esto se va a continuar porque ya tenemos un reglamento que lo que hace es encaminar a que se viabilice nuestra Ley Nacional de Enfermedades Raras. Sí, en efecto, ha sido un proceso en el que se han ido ganando poco a poco los derechos. Vemos por aquí que tiene una mano levantada un espectador. Carlos Carballo, ¿cuál es tu pregunta? Carlos. Bueno, nos levantó la mano, pero no nos traslada la pregunta. En tal caso de que ustedes tengan preguntas, recuerden que pueden allegárnoslas y nosotros, dinos. No es una pregunta. Ok. Es alguna inquietudes que a veces tengo yo con respecto a que como son múltiples las patologías de enfermedades huérfanas, raras, poco asistidas, es que a veces hay desconocimiento en el mismo, entre el mismo gremio, no solo médico, sino digamos en los que manejan los hilos de la política pública en los diferentes países. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese desconocimiento, lógicamente se cometen algunas negligencias por ese desconocimiento. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de concientización, educación, promoción, y estos eventos son importantísimos. Pero tristemente, tengo que decirlo, aquí en Cartagena, que es el lugar de nosotros, y desde aquí saludamos pues a la familia de Oz, que en el Pacífico viene haciendo un trabajo excepcional. Hemos convocado en todos los eventos que hemos hecho a diferentes estamentos del gobierno, y en ninguno han asistido. Entonces, eso refleja que no solo somos invisibles, sino que a muy poquitos les interesa. Y es que hay un dicho acá en Colombia, que solo el que está bajo el techo es el que sabe dónde cae la gotera. Eso aplica para estas enfermedades. Entonces, a nivel mundial, se debe llamar la atención de todos estos directivos y actores que inciden en las políticas públicas para que verdaderamente le presten atención y no sean unos descorazonados. Un abrazo a todos, muy interesante, gratos espacios aquí de Cartagena con un calorcito agradable para todos. Excelentes espacios.
Gracias, Carlos, desde la bella Cartagena. Qué lindo que hayas podido participar. Definitivamente hay invisibilización de muchos grupos de pacientes, no solo de enfermedades raras, pero creo que poder lograr llamar la atención a través de una resolución de las Naciones Unidas donde los países adhieren a estos retos para poder atender a las personas con enfermedades raras, ya hace que los países tengan que cumplir algunos lineamientos supranacionales y por lo menos tener en la agenda este colectivo. Nosotros hemos tenido éxito involucrando a decisores, buscando muchísimo quiénes podían apadrinar, quiénes podían ayudarnos en esta lucha, en esta lucha para ser más visibles, para ser más incluidos, ¿no? Entonces, buscar esos aliados poderosos en opinión o poderosos políticamente ha sido de mucho resultado. Y a veces cuando uno habla, pues no le hacen ni caso. Pero si habla ese líder de opinión y ya es uno, y es otro más, y es otro más, al final se genera un valor compartido muy potente, porque si nos lo preguntas, ¿quién no quiere en tu país, en Colombia o en Perú, que se atienda a las personas que padecen con enfermedades raras? Yo creo que todos queremos brindar esa atención. Es un tema totalmente altruista, y al final se piensa que son enfermedades raras, a lo mejor son poquitas, los políticos no le hacen mucho caso justo porque deben ser muy poquitas, pero ahora ya se sabe, al menos en Perú, que son 2 millones de personas. Entonces somos muchos, somos muchas personas pidiendo lo mismo, cada vez más, con más información, cada vez ya con estos padrinos, con estos líderes de opinión, también hablando del tema, de las necesidades y de las posibilidades. En el caso de las vacunas nos tocó tocar muchas puertas porque tampoco nos hacían caso, y al final se logran estas pequeñas cositas. La vacuna es una cosa, pero al final lo que se quiere es que exista un buen diagnóstico, un diagnóstico pronto, un diagnóstico preciso, que exista tratamiento, que exista rehabilitación, que exista integración, inclusión y todas las posibilidades para que las personas con enfermedades raras y sus familias, porque no solamente es el paciente, sino toda la familia, se han hablado de los cuidadores, etcétera, puedan tener ese acceso tan ansiado. Muchas gracias por tu participación. Solange Mosquera tiene la mano levantada. Trasládanos tu pregunta, por favor. Hola, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, muy buenos días para todos. Primero, felicitarlos por esta excelente jornada en este 9º Encuentro Iberoamericano de Enfermedades Raras. Agradecerles pues por la invitación a participar, y quisiera, con respecto a la vacunación de COVID, conocer cuál es el manejo que le han dado para la población más joven. En este momento nosotros en Colombia pues tenemos inquietud, y sobre todo desde nuestra mesa de trabajo en Cali, nuestra mesa técnica, es el abordaje que se le va a dar a los niños entre los 3 y los 11 años. En Colombia ya inició la vacunación de los menores de 12 hasta 17, pero digamos que cada vez la cobertura, como se planea desde la Organización Mundial de la Salud, debe ser a la población total. Entonces, ¿cómo lo han planeado? ¿Cómo lo están proyectando para los más pequeños, convencionales, y sobre todo para los nuestros de enfermedades huérfanas? Sí, Solange, en realidad, como ha pasado en otros países, primero llegó la vacuna para los adultos, entonces en ese momento lo que se pedía era priorizar algunos grupos que se tenían que vacunar antes porque no habían llegado suficientes vacunas. Entonces, en ese momento solicitamos que se les priorice, y como habían hecho en Europa, que se les priorice a la par de adultos mayores de 70 años a más y de los que tenían las comorbilidades, etcétera. Entonces, entre los primeros grupos de vacunación. Luego el ministerio salió con un protocolo que finalmente era que los pacientes pudieran acreditar su condición de pacientes con enfermedad rara o poco frecuente con el CIE-10, que es un código. Entonces ellos tenían que presentar como un certificado del médico de lo que tuvieran, o su diagnóstico en algunos casos, para poder ser reconocidos como esa población priorizada que tenía acceso a una vacunación prioritaria. Se dio en un lapso de días, contando el número del último dígito del DNI también para ver qué día les tocaba ir, etcétera. Después hubo un tema también con las IPRES, o sea, los centros de salud, donde ellos tenían que estar
o donde recibían tratamiento, donde ellos tenían que estar en la base de datos, reconocidos en la base de datos, entonces iban a ese centro de salud con una cita programada. Eso sirvió a que en esos centros de salud que normalmente no tenían un listado de pacientes o no tenían, digamos, ese cuidado de saber quién tenía la enfermedad rara, tuvieran esta lista, tuvieran que hacer esta lista. En el caso de los adolescentes, como tú bien lo has dicho, de 12 a 17 años, cuando aprueban la vacuna por la FDA en Estados Unidos, después de un tiempo llega aquí, la aprueban en Perú, entonces inmediatamente nosotros, antes de que llegara a Perú, ya cuando habíamos escuchado que estaba en los Estados Unidos, empezamos a pedir a nuestro ministerio que empiecen a prever, desarrollar un protocolo para poder vacunar también a los adolescentes. Entonces, ese documento muy rápidamente salió y se priorizó. Cuando se empezó a los adolescentes, de todos los adolescentes se priorizaba el grupo de pacientes con enfermedades poco frecuentes o raras. Entonces, básicamente, esto no lo puede decir la sociedad civil, eso lo tiene que dictar vuestro ministerio, las áreas competentes. Lo que ustedes pueden hacer es solicitar que se haga rápido, porque normalmente la redacción de estos protocolos suele demorar un tiempo, y lo que se quiere es que los pacientes estén entre los primeros vacunados. En nuestro caso todavía no se ha iniciado con niños menores de 11 años, pero ya estamos solicitando que, como en Estados Unidos ya están vacunando a niños de 5 años a 11 años, igual inicien a hacer el protocolo también en Perú, para poder, apenas tengamos la llegada de las vacunas, también iniciar con esa vacunación. Como tú bien lo has dicho, el objetivo es vacunar a la mayor cantidad de población posible, pero siempre, dado que no hay suficientes vacunas para todos o no hay posibilidad de vacunar a todos en un día, se priorice esos grupos que puedan ser más vulnerables de contagiarse y tener infección grave y pues ojalá no fallecer, ¿no? Entonces es un tema de cuidar a aquellos que podrían tener mayor vulnerabilidad. Muy bien. ¿Alguien más con la mano levantada? Griselda Rodríguez, por favor, denos su Sí, pregunta. gracias. Gracias. Pues más que pregunta es compartir sobre lo que decía Carla y su lucha contra, más bien su lucha por la visibilización también y la atención del cáncer. Olvidamos, ayer hablaban de ello, un panelista, sobre los cánceres de baja prevalencia. Casi nunca tocamos tampoco ese tema. Mi marido falleció hace 8 años. Él falleció por melanoma mucoso de senos paranasales. Es un cáncer de baja prevalencia, 1 sobre 500,000 habitantes en el mundo. Y evidentemente, pues, se quedó en el camino 3 años después de su atención. Y cuando hablamos de cáncer, pensamos inmediatamente y percibimos desolación, frustración, miedo, desesperanza, porque escuchar simplemente la palabra cáncer es devastador. Entonces, ayer también hablaban de la WHL, si no me equivoco, y pues el diagnóstico puede cambiar de un momento a otro, en horas, y así como cambia el diagnóstico, la esperanza y la perspectiva de vida es drástica también. Entonces invitaría a que nos unamos, me propongo, ya tienen mis datos, tienen mi número de contacto, a trabajar por estos cánceres de baja prevalencia en la institución donde atendieron a mi marido. Acabo de hablar con su cirujana para realizar intervención social con las familias de personas de cánceres de cabeza y cuello, que son mayormente donde se presentan los de baja prevalencia. Muchas gracias. Ahí está mi propuesta. Cuando gusten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Griselda. Definitivamente en nuestro caso, yo concuerdo totalmente con lo que has comentado. En nuestro caso, casualmente, nosotros como organización de pacientes iniciamos en el 2005 trabajando con cáncer. Y justamente por tener grupos pequeñitos de pacientes con cánceres poco frecuentes o cánceres raros, es que empezamos a explorar todo el mundo de enfermedades raras y poco frecuentes, iniciando justamente por los cánceres. Entonces vimos una serie de dificultades. En Perú, los presupuestos de cánceres poco frecuentes están vinculados obviamente a las partidas presupuestales de cáncer.
no están como, no se discute o no están incluidos cuando se llama algo para enfermedades raras. Normalmente los cánceres poco frecuentes no están incluidos ahí, y en las patologías cáncer pues son de los últimos en ser considerados, entonces quedan como en el limbo, quedan sin atención ni de un lado ni del otro, entonces hay serias dificultades por eso. Yo creo que has comentado un tema muy, muy importante que se tiene que siempre abordar desde los dos espacios, sea de cánceres obviamente y también de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Al final se trata, como lo hemos dicho muchas veces, de no dejar a nadie atrás y pecar eventualmente por exceso y no por defecto, ¿no? No dejar de hablar de los cánceres poco frecuentes o cánceres raros. Ahí teníamos una pregunta, veo en el chat, de cómo se está manejando el tema de objeción de conciencia para aquellos que no están dispuestos a vacunarse. Como gobierno, yo creo que el Ministerio de Salud del Perú ha hecho un esfuerzo muy grande en tratar de hacer más simpática la vacunación, si podemos llamarlo de alguna forma. Han incentivado a que la gente vaya a vacunarse con disfraces. Por ejemplo, hemos visto vacunatorios donde aparecía Superman o aparecía la Mujer Maravilla o aparecía algún personaje de estos. Cualquier ciudadano de a pie se iba a vacunar utilizando un traje o gracioso o de su superhéroe, etcétera. Entonces era como la fiesta de la vacunación, el vacunatón le llamaban, ¿no? Entonces estos momentos en los cuales como que todos quieren participar, todos quieren ir. Otro tema que se hizo es tener permanentemente estas como ferias de vacunación, 24 horas, etcétera. Entonces brindar todos los accesos, brindar mucha información acerca de la necesidad de vacunarse. En nuestro caso, nosotros brindamos información sobre que el consejo siempre va a ser vacúnate. No hay contraindicaciones para las enfermedades raras o para el cáncer para no vacunarte. A lo mejor el médico te puede decir no en este momento, mejor en este momento después de este tratamiento o de esta infusión, pero siempre el consejo va a ser vacunarte, a menos que seas alérgico, ¿no? Que eso es lo menos frecuente. Pero en general lo que tenemos que tender para frenar esta pandemia es a vacunarnos todos. Obviamente nunca va a poder ser obligatorio, pero creo personalmente que moralmente es obligatorio, porque si bien no le tienes miedo a que te infectes, infectar a alguien y que ese alguien casualmente pueda tener una infección grave, yo creo que te lo llevas como un cargo de conciencia tremendo. Entonces tenemos de alguna forma que concientizarnos en que la mejor opción siempre va a ser vacunar. Diferentes países han tenido algunas iniciativas sobre esto de la objeción y básicamente creo que tiene que ver con la información, ver también de llamar la atención de toda la ciudadanía en que las cadenas, esta información que nos pasan al WhatsApp, estas cosas fatalistas, pues si no tienen una fuente o no tienen un tema científico de respaldo detrás, no hay que creer en ello. O sea, lo que tenemos que creer es en nuestros profesionales, en la evidencia que tenemos. Y finalmente, si es que estamos dudando o algo, acudir a nuestro médico tratante para poder preguntarle qué es lo mejor para ese paciente o para esa persona. Muy bien, tenemos más manos levantadas. Solange Mosquera levantó de nuevo la mano. ¿Puedes, por favor, activar el audio, Solange? Elvis Durán, por favor, trasládanos sus preguntas. ¿Ahora sí me escuchan, Alicia? Sí. Bueno, básicamente la pregunta que hacía estaba enfocada al tema de la objeción de conciencia, no a las estrategias. Lo que pasa es que, digamos, la pregunta la hago porque en varios de nuestros grupos tenemos personas que si bien siempre toda la vida han sido pro vacunas, en este momento pues sienten con toda razón, digamos que es válido, en este planeta en este momento todo es válido frente a lo que nos podamos estar afrontando y a lo que las personas puedan sentir, porque creo que a ninguno en este siglo nos ha tocado
una pandemia. Entonces, lo preguntaba era por eso, por el tema de objeción de conciencia, más que el tema de las estrategias. Y también tengo otra pregunta. Cuando las personas son alérgicas, definitivamente por prescripción médica no se pueden vacunar. ¿Cómo hacen estas personas para validarlo y poder tener una movilidad dentro del país y también hacia el exterior? Que esta es una de las preguntas también muy recurrentes que he tenido en las últimas semanas dentro de los grupos de pacientes y de cuidadores. Yo, Solange, te quisiera preguntar un poquito si me puedes ampliar qué entiendes por objeción de conciencia, porque a veces en un país lo decimos de una forma y en otro de otra, entonces quiero entender bien el concepto a lo que te estás refiriendo. Bueno, ese concepto tiene que ver con las creencias de cada persona y también con los temores frente a lo que pueda pasarle una vez se vacune, pero también tiene que ver con sus creencias particulares, espirituales, morales, y también de estilos de vida, ¿sí? Es sentir que realmente no, sus creencias no le permiten y no lo hace. Entonces, ¿cuál es el manejo que le van a dar, digamos, o que le han dado allá en Perú? Y también, digamos que hago allí seguida otra pregunta, que es para las personas que clínicamente tienen una alergia o han hecho reacción o por las investigaciones ya adelantadas en este transcurso de lo que se ha vacunado, realmente no pueden recibir la vacuna. ¿Cómo la certifican para que ellas puedan tener movilidad dentro del país y fuera de él? Sí, mira, en el caso de la objeción de conciencia que comentas, que yo tenga conocimiento, no hemos abordado ese tema como país. Básicamente hemos incidido un poco estratégicamente en informar, en promover, en brindar el acceso, que es lo que se tiene que hacer. El abordaje ya más uno por uno, tal vez en detalle, todavía que yo tenga conocimiento no se ha dado. Estamos al 60% de vacunados, es un número relativamente bueno, entendemos. Ha habido mucha gente que ha querido vacunarse, más bien hemos tenido una pugna por la priorización en algunos casos de quién se podía vacunar primero, en algunos casos ha habido mucha crítica de poder tener estas franjas etarias primero porque creíamos que se tenía que dejar al menos algunos vacunatorios abiertos a quien quisiera vacunarse en el momento que tuviera que hacer una cola gigantesca que pudiera hacerlo, no tener que necesariamente esperar cuando a veces en algunas franjas etarias los vacunatorios estaban vacíos y de repente una persona más joven y sin comorbilidades quería vacunarse. Entonces seguíamos contagiándonos sin dar acceso a ciertos grupos etarios sobre todo, ¿no? Eso en cuanto a tu primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta sobre el tema específico de qué hacer en temas de alergia, yo no soy profesional de la salud, así que trasladamos también en nuestro caso como asociación los grupos de pacientes o los pacientes que nos preguntaban acerca de esto, porque había muchísimos. Cuando llegó la vacuna era, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿O tengo temor porque yo ya tengo esta comorbilidad? ¿O yo no sé si soy o no alérgico? Entonces, en ese caso, yo siempre los derivo al médico, que es quien tiene la autoridad. En todos los casos en los cuales nosotros hemos derivado incluso a profesionales que son médicos inmunólogos, siempre en el 100% de los casos ellos han indicado que debía vacunarse al paciente. Únicamente en algunos casos de cáncer, por ejemplo, que estaban en plena quimioterapia o estaban próximos a recibir un trasplante o alguna situación de estas, decían a lo mejor esperar un poquito a que pase el efecto de este fármaco o de este otro, pero siempre al final terminaban sugiriendo la vacunación. En el caso de alergias, ellos observaban alergias específicas. O sea, no se trataba solamente de decir, uy, yo soy alérgico al maní, por ejemplo, y es posible que entonces tenga alergia a la vacuna. No, ellos miraban una serie de criterios para poder determinar si ese paciente potencialmente era alérgico o no a la vacuna específicamente, ¿no? Entonces, yo te diría simplemente como consejo, dado que me imagino que diriges una organización de pacientes como lo hago yo en Perú, derivar a un profesional médico y tal vez tener tú en tu planta de asesores médicos alguno que puedan consultar. Tal vez hay muchos que tienen muy buena voluntad y lo hacen incluso de manera gratuita, poder consultar a ver en el caso específico que tú estés teniendo cuál es la mejor orientación que le vayas a dar al paciente. Creo que eso tenemos que dejarlo siempre en manos del médico. Y si no es un médico específico, especialista en esto,
a su propio médico tratante, que va a tener mayor información de su historia clínica. Entonces, creo que en esos casos tenemos que reconocer que es el profesional quien finalmente va a dar la última palabra. Perfecto, tenemos dos manos más levantadas y con eso terminamos este foro de preguntas. Por favor, a las personas estar atentas si desean hacer su pregunta. Elvis Durán, por favor, activa su audio para que haga su pregunta. Elvis. Elvis se nos fue. Hola. Por favor, adelante con tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Soy Elvis Durán desde Venezuela, representante de la Asociación Venezolana de Pacientes con Amiloidosis Familiar. Bueno, primero quisiera saber qué opinan sobre la edición genética, un tema que ha estado muy al tapete este año. Incluso en el Reino Unido se está llevando a cabo un protocolo muy prometedor con un paciente con amiloidosis utilizando la terapia o edición genética a través de la terapia del CRISPR. Entonces quisiera saber qué opinión tienen al respecto y si ustedes están enrumbados de alguna manera hacia esta herramienta que me parece fantástica. Otra cosa, quisiera de una vez que empleáramos el término enfermedades frecuentes, porque lo decía el señor Eliezer, para que tengamos visibilidad, si se quiere. Bueno, vamos a referirnos o llamarnos nosotros mismos inicialmente como debemos, porque sigo escuchando que, bueno, enfermedades huérfanas, enfermedades poco frecuentes, no, vamos a llamarnos como realmente es el término, para tratar de ir unificando el criterio. No sé si es válida mi acotación o comentario. Otra cosa, en Venezuela no tenemos una ley que nos ampare, una ley de enfermedades raras no tenemos, puesto que en el 2017 la Federación Venezolana de Enfermedades Raras introdujo un documento, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, pero con toda nuestra situación en Venezuela hubo, bueno, cambio, se cambió esta organización, esta institución, y ese proyecto de ley quedó, vamos a llamarlo, engavetado. Entonces hay una serie de situaciones que definitivamente son comunes para todos los países, pero pareciera que en muchos casos otros son más golpeados que otros. Entonces, otra cosa, me pareció genial la intervención del señor de Colombia que dijo el tema de las campañas y de hacer más ruido. Sí, efectivamente, muchas organizaciones, muchas asociaciones, fundaciones trabajan en pro de justamente visibilizar de distintas maneras esta lucha que llevamos a diario. Y pareciera que sí, los que deben legislar y los tomadores de decisiones se hacen de la vista gorda, pero eso no tiene que ser una limitante para nosotros. Debemos seguir y haciendo más ruido y yendo donde sea, planteándonos objetivos más claros, luchando. De verdad agradezco la oportunidad por este espacio y poder compartir estas palabras. Feliz tarde. Gracias, Luis. En cuanto a los 3 comentarios que tú has realizado sobre la edición genética, te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que esto significa una gran esperanza para muchas enfermedades. Está todavía en un estadio muy embrional, muy inicial, pero se trata de cambiar, de añadir, de quitar segmentos de ADN para modificar un organismo, con lo cual dicen los expertos que en algunos casos se podría hasta eliminar las enfermedades, ¿no? Creo que es un tema muy esperanzador, es una nueva óptica, porque siempre hemos hablado de curar enfermedades o de tratar enfermedades. Acá se editaría y se generaría pues como una nueva genética
cambios para que el paciente pueda continuar su vida prácticamente como si no hubiera tenido la enfermedad. Entonces son áreas súper esperanzadoras. Lo que esperamos es que no sea caro, que no sea prohibitivo, que pueda finalmente tener el acceso necesario también en países latinoamericanos. Iremos viendo cómo va evolucionando. Yo recuerdo una de las mamitas de paciente con enfermedad de Gaucher que atendemos, siempre preguntando por este tema. En los congresos internacionales ya se empieza a hablar de estas terapias, que creo que van a generar siempre mucha expectativa en todos nosotros. Llamarnos como debemos, tener una unificación, me parece fantástico. Creo que esto es un punto muy importante que tú tocas, y yo creo que tiene que responder a una bajada internacional. Aprovechar que tenemos la resolución de las Naciones Unidas, por ejemplo, o aprovechar un poco de estos espacios que son iberoamericanos, en el caso de Aliber, donde pues España, donde los países europeos nos llevan muchos años de experiencia en cuanto a legislación, en cuanto a nomenclatura, en cuanto a integración e inclusión de las personas con enfermedades raras. Tenemos ahí una definición de enfermedades raras europea, una de la Organización Mundial de la Salud, pero cuando hablamos de las leyes de nuestros países, ¿qué pasa? Es como que no hiciéramos caso a todo lo que ha pasado y queremos reinventar la rueda. En el caso peruano, por ejemplo, no se aplica ninguno de esos criterios y se dice que es 1 en 100.000, y todo lo que ha hecho este error, diría yo, en la nomenclatura de enfermedades raras en Perú, que es muy difícil luego ya cuando es ley de cambiar o de modificar, ¿no? Entonces, tú hablabas de que en Venezuela no hay una ley específica. Creo que hay una ley específica para la atención, para la priorización de la atención integral de personas con enfermedades raras, solo en 4 países en América Latina. Entonces estamos iniciando este proceso, y es necesario, cuando se trabaje esa ley en Venezuela o en cualquiera de los países que no tenga ley todavía, que miren las leyes existentes, que aprendan estas lecciones que ya se tienen en estos países que empezaron antes, y sobre todo que rápidamente se vea la viabilización de esas leyes, porque las leyes sin viabilización, sin un presupuesto suficiente para poder luego implementarlas y atender realmente a los pacientes, son letra muerta. Nosotros hemos estado más de 9 años esperando un reglamento y actualmente todavía no se viabiliza, siempre falta alguna cosita más, y sobre todo no se le incrementa el presupuesto, y ahí hay grandes errores. Las leyes tienen que ir siempre acompañadas de suficiente presupuesto. No es tarde empezar a trabajar, y solo te hago una sugerencia. No pensemos este camino que es largo como una lucha, pensemos como una co-construcción, como una sensibilización. Trabajemos junto con nuestro gobierno para poder generar esas alianzas, esos objetivos, esas acciones ganadoras que al final desencadenen en que consigamos la ley de enfermedades raras también en Venezuela y en los otros países que todavía no tienen este marco legal. Pero acuérdense, acompañen la ley siempre de una sensibilización para que también vuestro Ministerio de Economía la financie. A veces hacen leyes como declarativas, esas leyes yo creo que dan muy pocos resultados. Perfecto, bueno, ya entonces con esta nutrida sesión de preguntas damos por finalizada esta mesa. De nuevo, Carla, muchísimas gracias por tu participación. O sea, me quedo sin palabras, realmente has elaborado un muy buen tema, has dado fiel respuesta a todas las inquietudes de nuestros asistentes, y extenderte un abrazo de gratitud desde Aliber. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias a Aliber.